Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Hoy, amigos míos, tengo un vídeo que sé que les va a encantar. Vamos a desentrañar los secretos de un actorazo que nos roba el corazón cada vez que aparece en pantalla. No solo vamos a hablar de Kerem, sino que vamos a ir directamente a la fuente. Vamos a descubrir, de su propia boca, cuál fue la escena que más lo marcó, la que lo persigue en el buen sentido, la que lo hizo reflexionar, la que lo hizo crecer como actor y la que sin duda quedó grabada a fuego en su memoria. Prepárense porque hoy vamos a escuchar a Kerem revelarnos la escena inolvidable que grabó, y además, vamos a analizar en detalle el porqué de su importancia. Ya saben que Kerem no es solo un galán de telenovela. Es un actor muy comprometido con su trabajo, un artista con una sensibilidad especial que lo distingue y lo hace brillar. Así que acompáñenme en este viaje donde desentrañaremos los misterios y la magia de una escena que tocó el alma de Kerem. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí compartiendo mi pasión por Kerem, por el universo de las series turcas y por el maravilloso mundo del cine. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Es mi motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos. Abróchense los cinturones. Bueno, la pregunta del millón, la que todos los fans estamos esperando, ¿cuál es esa escena que Kerem considera inolvidable? La respuesta, amigos míos, está ligada a la serie que lo lanzó al estrellato internacional, la que conquistó corazones en todo el mundo, Love is in the Air, o Senkalkam para los turcos. Y la escena en cuestión, ay. Es el momento en que Serkan Bolat, el personaje que Kerem interpreta, sufre un terrible accidente y pierde la memoria. Sí. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se emocionaron muchísimo con esa parte de la serie. Fue un punto de inflexión, un antes y un después en la apasionada historia de amor entre Serkan y Eda. Fue una prueba de fuego para los actores, y Kerem, con su talento innato y su entrega total, logró transmitir toda la vulnerabilidad, el miedo, la confusión y la desesperación de un hombre que de repente ya no sabe quién es ni quiénes son las personas que lo rodean, ni siquiera recuerda a la mujer que ama con locura. ¿Pero por qué esta escena en particular? ¿Qué es lo que la hace tan especial, tan trascendente para Kerem? Pues, según sus propias palabras, este momento representó un desafío actoral enorme, un reto de proporciones épicas. Tuvo que construir un personaje desde cero, despojándose de la base del Serkan Bolat que conocíamos hasta ese momento. Tuvo que olvidar sus gestos característicos, su tono de voz inconfundible, su manera de relacionarse con el mundo. Tuvo que reinventarse y adentrarse en las profundidades de la mente humana. Kerem explica que prepararse para esa escena fue un proceso sumamente intenso, un viaje emocional y mental. Tuvo que sumergirse en la investigación exhaustiva sobre la amnesia, ahondar en sus causas y efectos. Habló con especialistas, neurólogos, psicólogos, para comprender a fondo cómo funciona la mente humana en esos casos. Estudió testimonios de personas que habían sufrido traumas similares, buscando la autenticidad y la veracidad. Quería ser creíble, quería ser respetuoso con las personas que sufren este tipo de experiencias tan dolorosas y complejas. Quería honrar su valentía y su lucha. Y por supuesto quería conectar profundamente con el público, hacer que sintieran la angustia, la desesperación, la fragilidad, pero también la esperanza, la resiliencia, la capacidad de renacer de Serkan. Además, el actor revela que la escena de la pérdida de memoria fue un momento crucial, decisivo, en la construcción de la relación con la talentosa actriz Hande Erçel, quien interpreta a Eda. Dice que esa escena los unió aún más, que fortaleció sus lazos de una manera increíble. Tuvieron que trabajar juntos codo a codo, mano a mano, para construir la emoción, para transmitir la verdad de la situación, para crear una conexión palpable y creíble en la pantalla. La química entre ellos ya era evidente desde el principio, pero en ese momento se potenció de una manera asombrosa, casi mágica. La complicidad, la mirada, la forma en que se entendían sin palabras, la manera en que se cuidaban mutuamente, todo eso se reflejó en la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Fue un trabajo en equipo excepcional, donde la confianza y el respeto mutuo fueron fundamentales. Kerem describe el rodaje de esa escena como una experiencia inolvidable, repleta de emociones, de desafíos.
Ro también de una profunda y gratificante satisfacción. Recuerda la tensión palpable en el set, la concentración absoluta de todo el equipo, la entrega incondicional de cada uno de los actores, desde los protagonistas hasta los extras. La dedicación de los técnicos, la paciencia de los directores, la meticulosidad de los maquilladores y vestuaristas, todos unidos en un propósito común, dar vida a una escena memorable. Y sobre todo, recuerda la sensación de haber dado lo mejor de sí mismo, de haber logrado transmitir las emociones que quería, de haber conectado con el público de una manera profunda, genuina y duradera. Fue un momento de catarsis, de entrega total al personaje y a la historia. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que una escena sea inolvidable para un actor? Creo que no es solo la dificultad técnica, ni la complejidad emocional. Es sobre todo la capacidad de conectar con la historia, con el personaje, con el público. Es la oportunidad de explorar nuevas facetas de uno mismo, de superar los límites, de desafiarse a sí mismo, de aprender y crecer, tanto personal como profesionalmente. Es la posibilidad de dejar una huella en el corazón de las personas, de conmoverlas, de hacerlas reflexionar, de provocar en ellas una gama de emociones. Es la posibilidad de trascender y de ser recordado por generaciones. Y en el caso de Kerem, creo que la escena de la pérdida de memoria en Love is in the Air cumplió con todos esos requisitos y muchos más. Fue un punto de inflexión en su carrera, una prueba irrefutable de su talento y de su versatilidad. Le permitió demostrar que es mucho más que un rostro bonito, que es un actor comprometido, apasionado y talentoso. Le brindó la oportunidad de demostrar su capacidad para transformarse, para sumergirse en la piel de un personaje y hacerlo suyo. Le permitió además conectar con el público de una manera aún más profunda y significativa. Además, esta escena es un reflejo de la manera en que Kerem aborda su trabajo, su metodología actoral. Es un actor que se prepara a conciencia, que investiga, que se preocupa por los detalles, que se involucra a fondo en cada proyecto. Es un actor que se entrega por completo a su personaje, que se sumerge en la historia y que busca la verdad en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto. Es un actor que no teme explorar las emociones más profundas y complejas, que se atreve a mostrar sus vulnerabilidades y sus miedos. Y eso, sin duda, es lo que lo hace tan especial, lo que lo convierte en un actor que admiramos, respetamos y amamos. Kerem también ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de la colaboración en el cine y la televisión. Dice que el éxito de una escena, de una serie, de una película, no depende solo del actor principal, sino del trabajo en equipo, de la sinergia entre todos los profesionales que participan en el proyecto. Destaca la labor fundamental del director, que es el timonel del barco, el que guía a los actores y al equipo técnico. Reconoce la importancia de los guionistas, que son los creadores de la historia, los que dan vida a los personajes y a los diálogos. Valora el trabajo de los técnicos, que son los que hacen posible que la magia ocurra en la pantalla. Admira el talento de los maquilladores y vestuaristas, que son los que transforman a los actores y los sumergen en la atmósfera de la historia. Todos ellos contribuyen a crear la magia en la pantalla, a construir un universo creíble y cautivador. Y en la escena de la pérdida de memoria, Kerem reconoce el trabajo excepcional, la dedicación y el talento de todos los que participaron, desde los actores hasta el último miembro del equipo. Fue un trabajo colectivo donde cada uno aportó su granito de arena para crear una escena inolvidable. Además, esta escena nos muestra la evolución del personaje de Serkan. Al perder la memoria, Serkan se convierte en una persona diferente, más vulnerable, más sensible, más humana. Deja de ser el hombre de negocios frío y distante que conocíamos, y se transforma en un ser que redescubre el mundo, que se enfrenta a nuevas emociones y que aprende a amar de una manera más profunda y genuina. Kerem, con su interpretación magistral, logra captar esa transformación de manera excepcional. Vemos la evolución del personaje, su crecimiento personal, su descubrimiento del amor verdadero, su capacidad de perdonar y de ser perdonado. Vemos a un Serkan que se abre a nuevas experiencias, que aprende a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y que descubre el valor de la amistad y del compañerismo. Y por supuesto, la escena de la pérdida de memoria es un punto de partida crucial para el desarrollo de la apasionada historia de amor entre Serkan y Eda. A partir de ese momento, la relación entre ellos se pone a prueba, se enfrenta a nuevos desafíos, a nuevos obstáculos, pero también se fortalece, se consolida y se vuelve más profunda. Vemos cómo se apoyan mutuamente, cómo aprenden a confiar el uno en el otro, o luchan por su amor incondicional. Vemos cómo Eda, con su paciencia, su amor y su inquebrantable fe,
ayuda a Serkan a recuperar su memoria y a redescubrir su amor por ella. Y eso, amigos míos, es lo que nos engancha a las series turcas, las historias de amor apasionadas, los personajes complejos y llenos de matices, las emociones intensas, los giros inesperados y la capacidad de conectar con el público de una manera tan profunda y significativa. Otro aspecto que Kerem destaca sobre esta escena es el impacto que tuvo en el público. Recibió muchísimos mensajes, comentarios, muestras de cariño, no solo de Turquía, sino de todo el mundo. La gente le decía que la escena los había emocionado hasta las lágrimas, que los había hecho reír, que los había hecho reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la importancia de valorar cada momento. Le agradecían por su interpretación, por haberles hecho sentir tantas emociones, por haberles tocado el corazón. Y eso, para un actor, es el mejor premio, la mayor recompensa. Saber que su trabajo ha tocado el corazón de las personas, que ha generado emociones, que ha dejado una huella, que ha trascendido fronteras y culturas. Es la confirmación de que el arte tiene el poder de transformar vidas y de conectar a las personas. La escena de la pérdida de memoria en Love is in the Air es, sin duda, una de las más emblemáticas, memorables y trascendentales de la carrera de Kerem Bürsin. Es una escena que lo define como actor, que muestra su talento y su compromiso, que demuestra su capacidad para sumergirse en la piel de un personaje y hacerlo suyo. Es una escena que nos emocionó, que nos hizo reír, que nos hizo llorar, que nos hizo reflexionar, y que, sin duda, recordaremos para siempre. Es un tesoro para los fans, un momento icónico que se ha grabado en la memoria colectiva. Pero, ¿qué otros detalles podemos sacar de esta escena? Bueno, podemos ver la importancia de la preparación de Kerem. Él no solo se limitó a leer el guión y a aprenderse las líneas. Investigó sobre la amnesia, habló con especialistas, se sumergió en la psicología del personaje, se preparó física y emocionalmente. Eso demuestra su profesionalismo, su dedicación y su compromiso con su trabajo. Es un actor que no se conforma con lo superficial, que busca la profundidad, que se esfuerza por comprender a su personaje y por darle vida de la manera más auténtica posible. También podemos ver la química innegable, la conexión mágica y la complicidad palpable entre Kerem y Hande. La conexión entre ellos es palpable, la manera en que se miran, la forma en que se complementan, la forma en que se apoyan mutuamente, todo eso contribuye a la magia de la escena. Es evidente que se sienten cómodos trabajando juntos y que se respetan mutuamente. Y esa química, esa conexión, es la que logra que la historia de amor entre Serkan y Eda sea tan creíble y cautivadora. Y por último podemos ver el impacto de la serie en el público. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, gracias a su historia cautivadora, a sus personajes complejos y entrañables, a sus actores talentosos y a la calidad de la producción. La escena de la pérdida de memoria fue un punto de inflexión en la serie y en la carrera de Kerem. Fue un momento que catapultó a la serie a la cima de la popularidad y que consolidó a Kerem como uno de los actores más reconocidos y queridos del mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la escena de la pérdida de memoria es más que una simple escena de televisión. Es una muestra del talento, del compromiso, del profesionalismo y de la pasión de Kerem Bürsin. Es una escena que nos emocionó, que nos hizo reflexionar, que nos dejó una huella imborrable en el corazón, que nos hizo reír y llorar. Es una escena que nos enseñó sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la esperanza y sobre la resiliencia. Y es, sin duda, una de las escenas más inolvidables, significativas y trascendentales en la carrera de Kerem Bürsin. Es un testimonio de su talento, de su dedicación y de su capacidad para conectar con el público de una manera tan profunda y significativa. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la escena inolvidable de Kerem Bürsin. Hemos descubierto por qué la recuerda con tanto cariño, por qué la considera tan especial y hemos analizado en detalle los diferentes aspectos que la hacen tan importante y trascendente. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este actorazo y de su trabajo. Me emociona compartir mi pasión por Kerem y por el mundo de las series turcas con todos ustedes. ¿Qué les pareció la escena de la pérdida de memoria en Love is in the Air? ¿También se emocionaron? ¿Qué sensaciones experimentaron al verla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué opinan, qué sienten. Compartan sus sentimientos, sus impresiones, sus recuerdos. Me encanta leerlos. Quiero saber qué es lo que más les impactó de esa escena, qué es lo que más recuerdan, qué es lo que más les conmovió.
Quiero leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido sobre Kerem, sobre series y películas turcas, sobre noticias, curiosidades, entrevistas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Espero verlos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y no olviden, amar es compartir.